Hola, gracias por continuar con nosotros. En este video vamos a seguir explorando las capacidades y las características que tiene Python para el trabajo con la programación orientada a objetos. Recordarás que en un ejercicio anterior, en el video anterior, habíamos definido alguna clase muy sencilla con ciertos atributos y un comportamiento, y vamos directamente a PyCharm para ver cuál era este ejemplo. Aquí lo tengo por aquí abierto. Y bueno, esta es la clase del video anterior, donde básicamente teníamos la clase persona, le definimos dos atributos, nombre y edad, un comportamiento para imprimir esos valores, y posteriormente lo que hicimos fue instanciar a partir de la definición de la clase un objeto, en realidad son dos, con valores diferentes para particularizar la clase. Después, por cada objeto mandamos llamar a su comportamiento, en este caso el método imprime valores. Bien, pues en este video vamos a profundizar un poco más acerca de los atributos. Entonces, recordarás que en el video anterior te explicaba que es el proceso de identificar las propiedades o las características de un objeto, sus comportamientos, y llevarlo a un programa informático, en este caso Python, puede ser en cualquier otro lenguaje de programación, y modelarlo como un objeto. Ese proceso se llama abstracción. En este caso nosotros hemos hecho ese proceso para la clase persona, que es algo tangible, es algo de la vida real. Hemos identificado dos de sus características, puede tener más. En este caso el proceso de abstracción lo que nos va a permitir es identificar aquellos que nosotros requerimos, así como también pues sus posibles comportamientos. En este caso, en términos informáticos, lo que queremos es que estos valores pues se representen en pantalla, y lo vamos a hacer a través del método imprime valores para este caso. Bien, el proceso de dejar no visibles o darle visibilidad a nuestros atributos se llama encapsulación, y eso es otro concepto de programación orientada a objetos, es decir, cómo puedo yo acceder a los atributos de la clase. Y aquí lo hemos hecho de manera muy particular. En el método imprime valores no hemos accedido directamente desde el exterior a mis atributos, sino que hemos accedido dentro del método imprime valores. Bien, ¿qué pasaría si yo intento acceder, por ejemplo, desde la variable P1 que representa mi primer objeto al valor de nombre? Vamos a ver qué sucede. En este caso lo voy a imprimir y voy a comentar por aquí esta línea, y vamos a imprimir también. Ahora del objeto 2 vamos a imprimir la edad. Vamos a ver qué sucede. Vamos nuevamente aquí a ejecutar, y mira, sorpresa, pudimos acceder directamente a los atributos. ¿Y por qué crees que suceda esto? Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, el principio de encapsulamiento lo tiene en términos de programación orientada a objetos visible para todos, es decir, se le conoce en la programación orientada a objetos como público. Entonces, cualquier atributo que tú definas dentro del método init después de la anotación de punto y luego poner el nombre, siempre va a ser público. Vamos a probar, por ejemplo, nuevamente si es que esto es cierto para el atributo edad del objeto 1. Entonces, sí, mira, José, que es el objeto 1 con edad de 36, también es accesible. Entonces, eso significa que todos los objetos sin distinción que se creen a partir de la plantilla personas, sus atributos van a ser visibles o accesibles públicamente. Pero si fueron accesibles, entonces significa que se pueden modificar. Entonces vamos a intentar hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si a mi objeto 1, en este caso
con el nombre de José, ahora se lo quiero cambiar, por ejemplo, a Carlos, y su edad ya no quiero que sea 36, sino que sea, por ejemplo, 48. Entonces, bajo el principio del que estamos hablando, si fueron accesibles en lectura, también van a ser accesibles en escritura. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a imprimirlo por acá para que veas cuál es el efecto. Vamos a ejecutarlo. Entonces, mira lo que ha sucedido. José, con una edad de 36, ha sido posible modificarlo, inclusive el nombre. Ahora, mi objeto 1 ya no tiene referencia al valor de José ni de 36. Lo hemos modificado. Eso significa que lo mismo podría pasar con el objeto 2 y su atributo nombre y edad. Entonces, en términos de visibilidad, este es un principio que, bueno, en programación orientada a objetos no debería ser. Los atributos que pertenecen y que son propiedad de la clase, en este caso, y que estén dentro del método init, no debieran ser visibles porque pueden ser modificados. Ese es un principio que se llama encapsulación, es decir, no hacer visibles, encapsular nuestros atributos para que no sean modificados o no sean accedidos arbitrariamente. Entonces Python por default los deja públicos. En un video más adelante te voy a explicar la visibilidad y cómo se puede restringir esto. Entonces continuemos con la explicación sobre los atributos. Entonces, aprovechando que la visibilidad de los atributos son públicos, es decir, son accesibles desde cualquier lado, vamos a hacer un pequeño uso de algunos métodos que ya tiene Python para poder identificar si un atributo pertenece a una clase o no. Esos métodos son, digamos, visibles desde cualquier código Python. No tengo que realizar ningún tipo de carga de librerías adicionales, ya son propios de Python. Entonces, esos atributos se llaman has, attr, y en este caso, por ejemplo, reciben dos parámetros. El primero es un objeto, en este caso, por ejemplo, p1, y el segundo es con comillas el nombre de un atributo, por ejemplo, nombre. Y lo que hace este método, esta función, es preguntar si la clase, en este caso a partir de la cual se basa este objeto, tiene un atributo con el nombre indicado, en este caso nombre. Vamos a imprimirlo para ver si esto es correcto, y voy a comentar estas líneas para que no nos estorben por aquí y no se vea tanta línea en el resultado. Entonces lo voy a ejecutar y me dice el objeto P1 que está basado en la clase persona, pues sí tiene un nombre. Ok, aquí dice es true. Entonces, aprovechando esto, te voy a explicar otros métodos o funciones que tiene Python para determinar si es posible obtener ciertos valores a partir de los atributos. Ese otro método se llama getAttr. Esta función utilizada normalmente para determinar si un objeto, por ejemplo, P1, por ejemplo, en el caso del atributo nombre, podemos recuperar su valor. Entonces vamos a decirle ahí, a ver, vamos a ejecutarlo y mira, nos está regresando el valor de Carlos porque le estamos diciendo, oye, del objeto 1, P1, regrésame el nombre con el método función getAttr, o sea, getAttribute. El otro significaría algo así como hasAttribute. Entonces estamos utilizando funciones para recuperar. También, como podrás darte cuenta, pues si hay un método que lo recupera, debe de haber alguno que lo establece. Ese se llama setAttribute.
y recibe dos parámetros que tú ya has visto, que es el nombre del objeto. Por ejemplo, el P1 recibe el nombre del atributo y recibe el valor que le quiero colocar. Por ejemplo, vamos a cambiárselo a 100, que tenga una edad de 100. Y entonces vamos nuevamente a utilizar esta función de getAttribute para que veas cómo es que se lo cambia a través de esta función. Aquí lo hacemos y mira, ahora en lugar de tener, ya se llama Carlos, una edad de 48, ahora tiene una edad de 100. Entonces esta es una utilidad de estas funciones para realizar este tipo de cosas. Y bueno, pues aprovechando esta parte y para finalizar este video, quiero mostrarte otra característica, otra función que tiene Python. Si yo no quiero un atributo de mi clase en la particularidad de un objeto, pues yo utilizo el método del attribute y recibe como parámetros, por ejemplo, pues el nombre del objeto, coma, y lleva entre comillas pues ese atributo que no quiero, por ejemplo, nombre. Entonces vamos a imprimir nuevamente el hasAttribute después de haber borrado ese atributo en mi objeto, no en la clase, en mi objeto, y vas a ver el resultado. Entonces mira, después de haber cambiado el nombre, borramos el atributo de ese objeto y le volvimos a preguntar con hasAttribute: oye, para el objeto P1, ¿existe el nombre? No existe. Entonces, esta es una manera de manipular los objetos muy diferente a la manera en lo que lo hicimos a través de los métodos de la clase. Bueno, espero que este overview te sirva para sentar las bases para los siguientes videos. Muchas gracias.